3. La Segunda Guerra Médica. 3.1. Atenas. Tensión interna y amenaza persa en el período de entreguerras, 490 al 480. 3.1.1. El final de Milcíades. La victoria de Maratón reforzó los sentimientos antipersas en Atenas, pero no terminó con la división interna y los enfrentamientos entre facciones que habían caracterizado al período anterior a la guerra. Inmediatamente después de Maratón, Milcíades partió hacia las islas al mando de una escuadra de 70 naves. Su estrategia consistía en controlar un buen número de islas del Egeo y crear así un glacis defensivo que impidiera a la flota persa alcanzar Atenas. Tras someter algunas islas, fracasó en el asedio a Paros. A su regreso a Atenas, aprovechando el escaso éxito de la expedición, Jantipo llevó a Milcíades a juicio bajo la doble acusación de alta traición y de aceptar sobornos persas. A pesar de que Milcíades logró eludir la pena capital, fue condenado a una fuerte multa, unos 50 talentos, lo que había costado la expedición, y ante la imposibilidad de pagarla, fue encarcelado. Milcíades murió poco después. 3.1.2. La política de Temístocles y el rearme naval. Aunque no sabemos si participó en la caída de Milcíades, el final del vencedor de Maratón abrió la puerta a un nuevo período, a partir del 487, marcado por el predominio de Temístocles en la escena política ateniense. Como dijimos, Temístocles era un decidido enemigo de los persas. Consideraba que, tras Maratón, la ruptura con Persia había sido definitiva, que los persas no aceptarían cosa alguna que no fuese la sumisión total y que, en cuanto les fuera posible, regresarían. Temístocles se dirigió en primer lugar contra la facción filopersa. Así, por su iniciativa, en el 488-487, los atenienses ostracizaron a Hiparco, el líder de los pro-persas, que había sido arconte en el 496-495. En esta misma dirección cabe apuntar el ostracismo de Megacles en el 486 o 485, un almeónida partidario posiblemente de llegar a un acuerdo con Persia. Los ostracismos consiguen acallar esta oposición favorable a Persia y son una muestra de que la opinión ateniense seguía siendo mayoritariamente contraria a los persas. Poco después, 484-483, aunque desconocemos el contexto, Jantipo fue condenado también al ostracismo. Jantipo estaba vinculado familiarmente a los almeónidas, quizá su ostracismo fuera fruto de los filáidas, que debían contar todavía con muchos partidarios, o quizá el mismo Temístocles pudo impulsarlo. Temístocles era partidario de lo que podríamos llamar una política naval. Durante su arcontado 493-492 había emprendido nuevas obras de fortificación en el Pireo, con la intención de convertirlo en un puerto comercial y militar de primer orden capaz de acomodar a la armada ateniense. Ahora propugnaba el rearme naval, la ampliación de la flota de guerra. A mediados de la década de los 80 se había descubierto en el distrito minero de Laurio, en el sureste de Lática, nuevas y muy ricas minas de plomo argentífero, cuyo alquiler había reportado el Estado un rendimiento de 100 talentos. La primera intención de los atenienses había sido, como era por otra parte costumbre, repartir este beneficio entre los ciudadanos. Pero Temístocles convenció a la asamblea en el 483-482 para que este dinero, a razón de un talento por persona, fuera entregado a los 100 atenienses más ricos a fin de que construyeran cada uno de ellos una nave. El Estado aportaría el casco del barco y el ciudadano adinerado todo lo demás. De este modo, 100 nuevas naves vinieron a unirse a las 100 ya existentes y la flota ateniense, fuerte de 203 rehenes, se convirtió en la más importante y numerosa de toda Grecia.
Temístocles presentó el rearme naval como una medida dirigida contra Egina, hasta entonces la mayor potencia naval de Grecia. En efecto, una nueva guerra, muy mal conocida por nosotros, parece haber estallado entre los atenienses y los eginetas en el 488. El conflicto pudo prolongarse hasta el 481. De esta manera, ambos estados estaban en guerra en el momento que se adopta la política naval de Temístocles y debido precisamente a ello, se pudo tomar la determinación de aumentar la flota, que pudo tener un peso decisivo en el resultado final de la lucha. Algunos investigadores actuales tienden a achacar casi exclusivamente el conflicto con Egina la decisión ateniense de emprender una política naval minimizando la preocupación por la amenaza persa. Ambas ideas no son, sin embargo, contradictorias. Después de Maratón, era previsible una nueva expedición persa. Parecía claro que Maratón no podría detener la expansión persa en el Mediterráneo oriental. En Atenas existía una fuerte facción partidaria de pactar con Persia y reinstaurar la tiranía, por lo cual las relaciones con Persia y las consecuencias de una posible intervención persa con la introducción de la tiranía formaban parte del centro del debate político. No olvidemos que, según Aristóteles, Hiparco y Megacles fueron expulsados por su tendencia protiránica. De hecho, cuando se toma la decisión de acrecentar la flota en el 483-482, Persia llevaba más de 2 años preparando la expedición. La construcción de los puentes del Helesponto y del canal de Jerjes en el Calcídica difícilmente podía ser mantenida en secreto ante una Atenas que dependía de los barcos de grano que desde el Ponto Eusino atravesaban el Helesponto. En el pensamiento de Temístocles, respaldado por muchos atenienses, la escuadra podía ser utilizada primero contra los eginetas y en un futuro cercano contra Persia. Fue en todo caso una apuesta decisiva. La flota ateniense hizo posible la victoria en Salamina y cambió el curso de la Segunda Guerra Médica. Pero no era únicamente la defensa de Atenas el principal asunto que se ventilaba en estos momentos previos a la Segunda Guerra Médica, sino las consecuencias que entrañaba la ampliación de la escuadra en los terrenos constitucional y social. En efecto, frente al predominio de las familias aristocráticas y de los seuitas, entre los que se reclutaban los hoplitas, la armada aumentaría la influencia social y política de los cetes, de los atenienses más pobres, que formaban los remeros de la flota y en cuyas manos se venía a colocar la supervivencia de la ciudad. Esto llevaba a un avance hacia la democracia radical en el sentido que le daremos a partir de ahora, una ampliación de la participación política de todos los ciudadanos en general y a los cetes en particular, lo que significaba un cambio decisivo en la historia de Atenas. La política naval y antipersa de Temístocles resultaba así ser claramente democrática. De hecho, durante esos años podemos situar la adopción de varias medidas que tienden a profundizar en el régimen democrático. Posiblemente la votación del ostracismo que transfiere ahora de la bulé a la asamblea. A partir del 487, los arcontes dejaron de elegirse mediante el voto y pasaron a ser sorteados por tribus de entre unos 500 seleccionados previamente por los demos. Y sus poderes fueron recortados. Por ejemplo, el arconte Polemarco dejó de ser el comandante en jefe del ejército. Esta medida significaba el final del arcontado como uno de los núcleos del poder aristocrático y llevó a que el colegio de los 10 estrategos se convirtiera definitivamente en la más importante magistratura, no solo por su mando militar, sino porque sus poderes en todos los órdenes de la vida ateniense comportaban una decisiva influencia política. 3.1.3 Arístides y su facción. Temístocles sufrió la oposición no solo de los Pisistrátidas filopersas, sino también de una facción que podríamos denominar conservadora dentro lo democrático, de la que Arístides parece ser su representante principal. Arístides defendía la pervivencia sin más cambios de la constitución plutocrática y censataria de Solón y contaba con fuertes apoyos entre las familias ricas y los seugitas. Para Arístides, la creación de la flota transformaría de una forma brutal
la política, la sociedad y la economía atenienses y empujaría a la ciudad hacia un salto forzado y destructivo. Los cetes pasarían a desempeñar el papel fundamental en la vida ateniense y los eugitas perderían mucha de su influencia. Antipersa como Temístocles pensaba, sin embargo, que bastaba con los hoplitas para detener a los persas. Al fin y al cabo, los hoplitas habían vencido en Maratón y podían volver a triunfar en el futuro. En el enfrentamiento entre Temístocles y Arístides y sus facciones respectivas, Temístocles salió vencedor y Arístides fue ostracizado en el 482. Los 4 ostracismos conocidos que se producen en 6 años y los numerosos intentos fallidos, atestiguados gracias a la arqueología, son clara prueba de la efervescencia política y la elevada tensión interna en la que vive Atenas de entreguerras. Con todo, los ostracismos tuvieron como consecuencia clarificar la situación y afirmar la influencia de Temístocles en el momento en que los persas preparaban una invasión de Grecia a gran escala. 3.2. La Segunda Guerra Médica. 3.2.1. Los preparativos persas. Por parte de Persia, la reacción es algo decidido desde los mismos días de Maratón. Picado por la derrota durante 3 años, Darío preparó una expedición mucho más nutrida y de objetivos más amplios que el mero castigo a los griegos que habían ayudado a los jonios. Sin embargo, en el 486, Egipto se sublevó y los persas debieron emplearse a fondo para sofocar esta revuelta. El levantamiento egipcio paralizó las acciones en el frente egeo. Al mismo tiempo, se planteó la cuestión de la sucesión al trono, que Darío zanjó eligiendo como sucesor a Jerjes, haciendo prevalecer así la porfirogénesis, el primer hijo nacido cuando Darío era ya rey, frente a su primogénito. Artobarzanes, nacido cuando Darío aún no era rey. Poco después, diciembre del 486, muere Darío y Jerjes somete Egipto 485 y domina una rebelión que había estallado en Babilonia 484. Hacia el 484, cuando el imperio persa sale de 3 años de crisis, Jerjes decidió reemprender los preparativos de la invasión de Grecia. Heródoto recoge en un largo relato una conferencia en la corte persa en la que se debate una posible campaña contra Grecia. Posiblemente la reunión en sí nunca tuvo lugar, pero la base puede ser auténtica y refleja adecuadamente las disensiones que provocaba la expedición entre los altos dirigentes persas. El propio rey era proclive a la campaña. Mardonio, uno de los persas principales, defendía también la invasión. Afirmaba que Grecia era lo suficientemente rica para aportar un sustancioso tributo a las arcas persas y destacaba también la debilidad militar griega. Los persas conocían su forma de combatir y habían sometido a los griegos de Asia Menor y a los griegos europeos hasta los límites de Tesalia. Frente a los griegos, la superioridad militar de los persas era evidente. Esta postura favorable a la invasión era apoyada por algunos emisarios de los aléguadas, los más importantes aristócratas de Tesalia, que pensaban someter a los tesalios con la ayuda persa, y por los exiliados pisistrátidas que se habían refugiado en la corte persa. Artábano encabezaba a los que se oponían a la expedición. Valoraba el poder militar de los griegos por mar y por tierra, probado en Maratón, y señalaba las debilidades estratégicas y logísticas de la invasión. En primer lugar, la vulnerabilidad de los puentes del Helesponto. Si los griegos se decidían a cortarlos, el ejército persa quedaría aislado en Europa. Además, la falta de un puerto en Grecia capaz de albergar a toda la flota persa y las dificultades que conllevaba abastecer en suelo griego a un ejército tan numeroso. Artábano expresaba también sus dudas acerca de la fidelidad de los jonios y otros griegos que figuraban en el ejército persa. A pesar de estos inconvenientes, Jerjes se decidió por la expedición. Durante los 4 años siguientes, los persas estuvieron preparando la campaña.
Excavaron un canal en el Athos, la península más occidental de la Calcídica, para pasar la flota y evitar así los vientos y las tempestades que habían destruido la escuadra de Darío en el 492, y tendieron 2 puentes en el Helesponto para que el ejército pudiera cruzar de Asia a Europa. La Primera Guerra Médica no había sido más que una operación de represalia con objetivos muy limitados, reducidos en gran medida a la imposición de un gobierno partidario de los persas, los Pisístrátidas, en Atenas. La Segunda Guerra Médica fue una verdadera invasión de conquista, preparada metódicamente, con fuerzas muy superiores, en la que el propio rey encabezaba las tropas. Los persas se planteaban en esta ocasión el sometimiento al menos de la parte egea de Grecia continental, que quedaría convertida en una nueva satrapía del imperio. Al 5.º año del comienzo de los preparativos, en la primavera del 480, el ejército y la flota persa se pusieron en marcha. Al mismo tiempo, los persas enviaron diversas embajadas a los estados griegos para reclamarles tierra y agua como un reconocimiento formal de su sumisión a la soberanía del gran rey. Todos los autores antiguos destacan en el inmenso número de los expedicionarios. Heródoto evalúa el ejército persa en 1.700.000 infantes, 80.000 jinetes y 1.200 naves de guerra. Nepote suma 1.200 naves de guerra y 200 de carga, 700.000 infantes y 400.000 jinetes, y Diodoro contabiliza 800.000 hombres y 1.200 naves. Las fuentes se inclinan a exagerar los efectivos persas. El prodigioso número de los enemigos ensalza aún más la victoria griega. Actualmente tendemos a cifrar el contingente del ejército persa en 180.000 infantes, entre 70.000 y 80.000 jinetes, el número de Heródoto parece en este caso verosímil, y una flota de unas 600 naves de guerra. Con todo, se trataba de contingentes muy superiores a los de los griegos podían reunir. Sin embargo, conviene diferenciar entre el ejército y la armada persas. Mientras el ejército de tierra superaba ampliamente a los griegos, que podían congregar menos de 40.000 hoplitas, las tropas verdaderamente decisivas, la armada era solo un poco más numerosa frente a los 300 o 400 trirremes griegos. La flota persa podía enfrentarse a los griegos con la ventaja añadida de su superioridad numérica, pero no dividir sus fuerzas. Y esta era una de las claves de la campaña. La victoria persa hubiera estado al alcance de la mano si Jerjes hubiera podido emplear un contingente naval separado para hostigar la retaguardia griega y forzar a la flota enemiga a un encuentro naval decisivo en mala posición contra el grueso de la armada persa. Lo que denominamos genéricamente ejército persa daba cabida en realidad a un conjunto heterogéneo de 29 pueblos que solo tenían en común el general persa que mandaba cada uno de los contingentes. Cada pueblo mantenía su propio armamento y modo de combatir. El núcleo fundamental del ejército estaba formado por los contingentes medos y persas y sobre todo por los 4.000 soldados de la guardia personal del monarca, 2.000 lanceros y 2.000 jinetes, y los inmortales, que incluían destacadamente medos y que recibían este nombre porque su número nunca bajaba de 10.000. La flota estaba formada básicamente por contingentes fenicios, egipcios, chipriotas, anatolios, especialmente cilicios, panfilios, ilicios y griegos. Frente a las naves griegas, la mayor parte de los trirremes persas, construidas a la manera fenicia, eran más ligeras y gozaban de una superior capacidad de maniobra. 3.2.2 La constitución de la Liga Helénica. Cuando los embajadores persas recorrieron Grecia solicitando la sumisión al rey, la actitud de los estados griegos fue muy diversa y osciló entre el sometimiento, la neutralidad y la hostilidad. Entre los estados que se oponían a los persas se encontraban Esparta, que poseía el mejor ejército griego, y Atenas, que disponía de la mayor flota de Grecia. La actitud de Esparta arrastró a toda la Liga del Peloponeso. Sin excluir la posibilidad de una previa reunión en Esparta, todos los griegos que estaban dispuestos a resistir a los persas
fuera a ultranza o con condiciones, se congregaron en el templo de Poseidón en el istmo de Corinto en el otoño del 481. En el Congreso del Istmo, los griegos organizaron una liga de guerra, la Liga Helénica, una alianza militar, simaquia, multilateral, ofensiva y defensiva, que tenía como fin preservar la libertad de Grecia frente a los persas. Todos los estados miembros de la alianza se obligaban a prestarse apoyo mutuo y a no tratar de firmar la paz con los persas por separado. La Liga se comprometía también a respetar el régimen político y la autonomía de todos sus miembros. La Liga Helénica se dotó de un consejo de guerra, un sinedrio en el que todos los participantes en la alianza estaban representados y donde cada estado, independientemente de su tamaño, importancia y contribución al esfuerzo bélico, poseía un voto. El Consejo representaba la soberanía de la alianza, en su seno se tomarán las decisiones principales y se decidirá la estrategia a seguir. Asimismo, la Liga Helénica designó un hegemón, una potencia que representa el poder ejecutivo de la alianza, asume la comandancia en jefe de todo el ejército y es la cabeza de la Liga. Esta potencia es Esparta, que gozaba del gran prestigio de su ejército terrestre, aunque aportaba un número de naves a la flota, 10, muy exiguo. Si bien Atenas deseaba obtener el mando naval y protestó la decisión, cedió finalmente y a Esparta se le concedió el mando supremo en tierra y mar. Después de llegar a un acuerdo sobre la hegemonía, el Sinedrio de la Liga Helénica tomó varias decisiones importantes. Se suspenderán todas las hostilidades entre los estados griegos mientras dure la amenaza persa. Se respetará a los estados que se declarasen neutrales desde el principio, pero aquellos miembros de la Liga que medisasen en el curso del conflicto serían castigados y deberían entregar la 10ª parte de sus ingresos al santuario de Apolo en Delfos. El medismo, la actividad en interés del persa, es considerado así como una traición a toda Grecia y no solo a un estado. Finalmente, se enviarán embajadas a los estados que no estaban presentes al objeto de que se unieran a la alianza, especialmente Argos, Siracusa, las ciudades cretenses y Corcira. Argos, enemiga de Esparta y proclive a los persas, proclamó su neutralidad. El tirano Gelón de Siracusa reclamó el mando supremo o al menos el mando compartido que le permitiera ejercer la hegemonía en tierra o en el mar. Esparta le negó la jefatura del ejército de tierra y Atenas el mando naval. Ante ello, Gelón rehusó aceptar una posición subordinada y rechazó participar. En realidad, Sicilia debía enfrentarse a sus propios problemas, ya que los cartagineses planeaban una gran campaña para el 480. Los cretenses rechazaron también incorporarse a la alianza, en su caso, porque consideraban la victoria persa indiscutible. Los corcireos aceptaron públicamente unirse a la alianza, pero como, al igual que los cretenses, daban por seguro el triunfo persa, su flota no pasó del litoral occidental del Peloponeso y se mantuvo a la expectativa. Como vemos, la respuesta ante la amenaza persa distó mucho de ser unánime. Muchos estados griegos se aliaron con los persas. Otros optaron por la neutralidad, esto es, la abstención bélica plenamente consciente y respetada, un derecho institucionalizado y reconocido que asiste a todo Estado que sigue con interés el curso de los acontecimientos. La parte más atrasada de Grecia, el noroeste, adoptó una posición de neutralismo en el sentido de que se despreocupó completamente del devenir de los hechos y su participación fue nula. Algunos estados neutrales apoyaban secretamente a los persas, es el caso muy posiblemente de Argos. Otros, como los tesalios, pusieron condiciones a su colaboración contra los persas. Los tesalios se sumarían a la liga solo si los aliados se comprometían a defender Tesalia. Si los persas invadían Tesalia, los tesalios medisarían. Otros, aunque formaron parte de la Liga Helénica, se encontraban agriamente divididos en su interior por el enfrentamiento entre antipersas y medisantes, como el caso de Beocia o de la misma Tesalia, fraccionada entre los antipersas y la aristocracia filopersa de los aléuadas.
Por lo tanto, no se puede afirmar en modo alguno que el peligro persa estimulara la unidad de todos los griegos y les llevara a superar su arraigado particularismo. No debemos dejarnos arrastrar por la bella imagen que construirá la tradición grecorromana, la visión de una Grecia que abandona su tradicional división para unirse en una épica lucha contra el bárbaro. Resulta equivocado plantear la guerra en términos de un enfrentamiento entre Oriente y Occidente, de Europa contra Asia. No fue un combate entre griegos y bárbaros, sino de algunos griegos contra el ejército persa. Además, conviene tener siempre presente que en el ejército y la flota persa figuran griegos en un grado nada desdeñable y su número no cesará de aumentar hasta la batalla de Salamina. Pero tampoco podemos decir que la mayoría de las poleis griegas se caracterizaran por su oportunismo coyuntural, ese egoísmo miope que no miraba más allá de su vecino y enemigo Estado y que en ellas predominaran sus intereses particulares. Desde un punto de vista psicológico, hemos de comprender las dudas y debilidades que asaltaron a ese puñado de pequeños estados que iban a enfrentarse al poder de un imperio inmenso. Era necesario mucho amor a la libertad propia y mucho optimismo para concederles alguna posibilidad de victoria. La verdad, como tantas veces, debe estar en algún punto medio. La Liga Helénica comprendía, en aquel otoño del 481, una parte significativa e importante, al menos en el terreno cualitativo, del mundo griego. De la alianza formaban parte Tesalia y toda Grecia central, con los beocios y focilios, Atenas, algunas islas como Egina, Eubea y Ceos, Esparta, el Istmo, la mayor parte del Peloponeso y las colonias corintias occidentales, Leucade, Anactorio y Ambracia. A pesar de todos sus temores y contradicciones, la Liga Helénica refleja el alto grado de desarrollo alcanzado por el mundo griego en el marco de las relaciones internacionales y una conciencia de unidad cultural y profunda de civilización que es capaz de concretarse parcialmente y en medio de graves dificultades en una política práctica. Este sentimiento de unidad y el odio a lo que el dominio persa representaban fueron a la postre suficientes. Los griegos que combatieron en las guerras médicas lucharon por su libertad, por la capacidad de realizar una política exterior independiente, de darse el régimen político que desearan, en definitiva, de retener en sus manos su propio destino. Por su parte, los atenienses tomaron otra decisión importante. En el 480 se concedió a todos los desterrados la posibilidad de regresar, Arístides y Jantipo entre ellos. Los que no volvieran serían tachados de medisantes y perderían su derecho de ciudadanía. Esta medida, impulsada por el mismo Temístocles, manifiesta una voluntad excepcional de resistir al persa, superando los conflictos de orden interno en virtud de la sagrada defensa de la comunidad frente a una amenaza externa. 3.2.3 El avance persa. A. La posición en el valle del Tempe. Por consejo de los tesalios y para evitar su defección, los griegos decidieron estacionarse en el valle del Tempe, en Tesalia, un angosto desfiladero de 10 kilómetros de longitud y una media de 40 metros de anchura. Aquí se envió a 10.000 hombres por vía marítima al mando del espartano Evéneto. Temístocles estaba al frente de los atenienses. Cuando los griegos llegaron al Tempe, los persas se disponían a cruzar de Asia a Europa. Una vez en el Tempe, los griegos se dieron cuenta que su posición podía ser flanqueada por la ruta que desde la Alta Macedonia atravesaba el país de los Perrebeos y desembocaba en la ciudad tesalia de Gono. Esta ruta fue precisamente una de las que empleó Jerjes. Ante la posibilidad de verse desbordados y aconsejados por el rey Alejandro de Macedonia, los griegos volvieron a embarcar y se replegaron más al sur. Por su parte, los persas, tras cruzar el Helesponto, marcharon por su país sometido desde hacía varios años, atravesaron la Calcídica y Macedonia y se prepararon para penetrar en Tesalia. Después de la retirada de los griegos, sin aliados que combatieran a su lado,
los tesalios proclamaron su neutralidad, simplemente un paso previo, pues habrían de medizar en el mismo momento en que los persas invadieran Tesalia. B. Las batallas de las Termópilas y del cabo Artemisia, agosto del 480. Después del fracaso de la expedición del Tempe, los griegos decidieron situar la línea de defensa en el desfiladero de las Termópilas, un paso estrecho en la Lócride del Este de 6,5 kilómetros de longitud y 1,5 de ancho, que era prácticamente la única vía de penetración hacia Grecia central desde Tesalia. En el centro del desfiladero existían unas fuentes de aguas termales y un muro semiderruido que había sido construido por los focidios para hacer frente a los tesalios. Los griegos, unos 7.000 al mando del espartano rey Leónida, se apostaron en la angostura del desfiladero, lo que impediría a los persas emplear su superioridad numérica. 1.000 focidios fueron enviados a custodiar el sendero de Anopea, una ruta por la que se podía rodear el paso y flanquear a las tropas griegas. Otros 1.000 locros o puntios vigilaban la entrada de dicha senda. Por otro lado, la flota griega, que contaba con 272 naves, se situó en el norte de Eubea, en la actual bahía de Pevki, a unos 10 kilómetros al oeste del cabo Artemisio, en un estrecho paso entre la isla de Esciatos y Magnesia. Esta posición respondía a la estrategia naval de los griegos, que era defendida principalmente por Temístocles: atraer la flota persa hacia un lugar estrecho, en este caso el canal de Oreo, donde su elevado número se volviera en su contra y poder así destruirla. Una flotilla de 53 naves atenienses fue situada al sur del canal del Euripo para evitar que los persas costearan la isla de Eubea por fuera y atacaran la escuadra griega por su retaguardia. Heródoto considera el contingente griego estacionado en las Termópilas como una simple avanzadilla que espera la llegada del grueso del ejército. Pero posiblemente Heródoto no comprende las verdaderas intenciones griegas de la posición conjunta de las Termópilas y el Artemisio. El desarrollo de ambas batallas corresponde a una estrategia de compromiso entre Esparta y Atenas, defensiva en tierra y ofensiva en el mar. De este modo, el ejército de Leónidas era el encargado de detener al ejército persa en tiempo suficiente para que la flota griega pudiera derrotar a la armada griega. Mientras tanto, sería la armada persa. Mientras tanto, el grueso del ejército griego comenzaba a construir un muro en el istmo donde tenían previsto situar la última línea de defensa. Mientras el ejército persa llegaba a las Termópilas, las flotas persa y griega se enfrentaron en 3 ocasiones en el cabo Artemisio con un resultado indeciso. Posiblemente una severa tormenta que se prolongó durante 3 días salvó a los griegos de un desastre. Con todo, los persas obtuvieron una victoria estratégica. Los griegos no habían conseguido derrotarlos, muchas naves griegas estaban averiadas y obligaron a la flota griega a retirarse a través del canal de Eubea. La retirada suponía un grave problema para los griegos, pues la totalidad de la armada corría el riesgo de ser copada por el ejército terrestre persa a la altura del estrecho de Cálcide, de solo 30 metros de anchura, donde la infantería persa podía alcanzar y destruir desde tierra las naves griegas. La flota griega solo podía salvarse si el ejército de Leónidas resistía en las Termópilas el tiempo suficiente para que las naves pudieran atravesar el canal de Eubea. Durante 3 días los griegos se mantuvieron firmes en las Termópilas, causando cuantiosas bajas a los persas. Jerjes llegó a enviar a los inmortales contra ellos sin obtener el menor éxito, pero luego Epialtes, un griego de la Málide, descubrió a Jerjes la existencia del sendero de Anopea, por el que el rey desplazó un contingente mientras el resto del ejército atacaba de frente en las Termópilas. Haciendo caso omiso de la oposición focidia, los persas atravesaron el sendero de Anopea.
Comprendiendo que el fin estaba próximo, Leónidas mandó retirarse a los peloponesios unos 2.800 hombres, quizá fueran enviados para hacer frente a los persas en el sendero de Anopea, pero fracasaron en su misión, y se quedó en el paso con los 300 espartanos de la Guardia Real, 700 tespieos y 400 tebanos. Estos últimos, según Heródoto, se pasaron a los persas inmediatamente. Leónidas y los suyos encontraron una muerte heroica en las Termópilas, 28 de agosto del 480. Su valor, cantado a lo largo de los siglos, no fue inútil. El sacrificio de Leónidas y los suyos salvó a la flota. Los griegos fueron sepultados en el mismo lugar donde cayeron. Sobre sus tumbas se inscribió un epitafio. Aquí lucharon cierto día contra 3.004.000 hombres venidos del Peloponeso. Otro se refería a los lacedemonios. Extranjero, anuncia a los lacedemonios que aquí yacemos, obedeciendo las órdenes que nos dieron. Ambos poemas se atribuyen a Simónides de Ceos. La derrota en las Termópilas y la retirada del Artemiso trajeron como consecuencia el abandono de Eubea y de Grecia Central. La práctica totalidad de los pueblos de Grecia Central medizaron, malieos, dorios, locros, aqueos del Ftiótide, la mayoría de los beocios, etc., salvo los focilios, que se refugiaron en el Parnaso, los tespieios y los plateos. C. La evacuación de Atenas. Las Termópilas y el cabo Artemiso dejaban abierta, pues, a los persas toda Grecia Central. El ejército persa atravesó la Dórida, después arrasó todas las ciudades focídias y luego llegó a Beocia. Por su parte, la flota persa navegó en dirección a Falero, en el Ática. Los atenienses intentaron convencer a los aliados para que dieran la batalla en Beocia y evitaron así la caída de Atenas. Sin embargo, los peloponesios solo pensaban en defender el Peloponeso y estaban construyendo un muro en el istmo para impedir el paso de los persas. Como consecuencia de ello, Atenas no pudo ser defendida y tuvo que ser evacuada. Sin oposición, Jerjes invade el Ática, ocupa Atenas y somete la ciudad a una rigurosa destrucción en la que ningún edificio, sacro o profano, es respetado. 3.2.4 Las victorias griegas, Salamina, Platea y Mícale. A. La batalla de Salamina. Tras la ocupación persa de Atenas, el ejército griego continuaba fortificando el istmo mientras la flota se hallaba destacada en Salamina. A pesar de las pérdidas sufridas en Artemisio, todas las ciudades griegas habían restablecido el número de sus naves e incluso algunas las habían aumentado. De este modo, los atenienses, que habían alineado 127 naves en Artemisio, sumaban ahora 180 y suponían casi la mitad de toda flota griega, que contaba con 380 navíos en total. Dentro de sus posibilidades es también notable el afán espartano. Sus 10 naves en Artemisio se han visto aumentadas a 16. Posiblemente la situación del ejército en el istmo y de la flota en Salamina respondía a la misma estrategia defensiva en tierra y ofensiva en el mar que los griegos habían llevado a cabo en las Termópilas y el cabo Artemisio, ya que, de otra manera, no podemos comprender la posición de la escuadra en Salamina. Mientras el ejército defendía el istmo, la flota debía enfrentarse a la armada persa. Sin embargo, los sucesivos fracasos hicieron aflorar las tensiones entre los griegos. En Salamina, en la reunión del Consejo de Generales, Eurybíades, el jefe lacedemonio en quien recaía el mando supremo, y la mayoría de los generales griegos eran partidarios de zarpar rumbo al istmo y librar batalla en las costas peloponesias. Temístocles se oponía tenazmente. Desde el principio de la guerra su planteamiento se había basado en dos premisas esenciales. La guerra se decidiría en el mar y no en tierra, y la única posibilidad de triunfo naval residía en atraer a la armada persa
a un lugar estrecho. Esta había sido su estrategia en Artemisio y lo mismo defendía en Salamina. Ante el Consejo de Generales, advirtió de los peligros que la decisión mayoritaria entrañaba. La flota podía desbandarse, la batalla naval en el Peloponeso habría de librarse en mar abierto ante una flota más numerosa, por lo que las posibilidades de derrota eran muy elevadas. La retirada implicaba la pérdida de Salamina, Egina y Mégara. La flota estacionada en Salamina suponía entonces la última línea de defensa. Si ella se retiraba, los persas alcanzarían el Peloponeso, precisamente lo que se trataba de evitar. Finalmente, Temístocles recurrió a la amenaza y al mismo chantaje. Si la flota se retiraba de Salamina, los atenienses abandonarían la armada griega y se trasladarían al sur de Italia, donde se asentarían. Todos comprendían que sin las naves atenienses la guerra estaba perdida. Según Heródoto, esta amenaza inclinó a Eurebíades a aceptar el plan de Temístocles, permanecer en Salamina y librar en sus aguas una batalla decisiva. Por su parte, los persas podían tratar de obligar a los griegos a abandonar su posición en Salamina, evitando así el enfrentamiento naval en el estrecho. Para lograrlo, el ejército de tierra podía atacar el istmo de Corinto, o bien la flota podía bloquear Salamina por el este y el oeste, cortando de ambas maneras el aprovisionamiento de la escuadra griega y de parte de la población ateniense que se había refugiado en la isla de Salamina. Sin embargo, si el ejército persa se aventuraba en un ataque en el istmo, la derrota de la armada persa en Salamina podía dejar a las fuerzas terrestres en mala situación. Por otro lado, un bloqueo naval implicaba dividir la flota y los persas no contaban con la superioridad suficiente, unos 500 barcos frente a los 380 griegos. Jerjes optó por una estrategia intermedia. Toda la flota persa trató de atraer a los griegos hacia mar abierto, pero la maniobra fracasó, ya que los griegos no se dejaron arrastrar fuera del estrecho. Los autores antiguos sitúan después de la reunión del Consejo de los Generales un estratagema de Temístocles que tenía como finalidad atraer a la flota persa hacia Salamina. Temístocles envió a un esclavo suyo al campamento de los persas para hacer saber a Jerjes que los griegos se encontraban sumidos en el pánico y la confusión y proyectaban huir. Jerjes consideró el mensaje fiable y, seguro de la victoria, decidió atacar a los griegos. Así, mientras el grueso de la flota persa se extendía hacia el estrecho de Salamina y cercaba a la armada griega, el escuadrón egipcio circunnavegaba la isla de Salamina al objeto de rodear a los griegos por retaguardia. No es necesario rechazar la historicidad de la misiva de Temístocles. Sin embargo, hay que tener en cuenta otras posibles razones. En la época en que nos encontramos, a fines de septiembre, Jerjes llevaba 3 semanas en Atenas, impaciente por derrotar a la flota griega. Se acercaba además el final de la temporada de navegación, lo que podía, por un lado, comprometer el habituallamiento de la flota y del ejército de tierra, y por otro, podía obligar a la escuadra persa a invernar en Grecia. Si el ejército progresaba más hacia el sur, Jerjes tendría que dividir la flota, parte de ella tendría que flanquear el avance terrestre y otra sección debería permanecer frente a la escuadra griega. Jerjes pudo decidir entonces pasar a la ofensiva y jugarse el todo por el todo en un único envite. Esa misma noche Arístides, que procedía de Egina, y otra nave de Tenos, que desertó del bando persa, lograron burlar el bloqueo persa y comunicaron a los griegos que estaban cercados. No quedaba otra solución que combatir. 28 de septiembre del 480. Los fenicios ocupaban el ala derecha y se hallaban enfrentados a los atenienses, mientras los jonios tenían la izquierda frente a los eginetas y los lacedemonios. Estos últimos ocupaban el extremo del ala derecha griega. Al mismo tiempo, los corintios corrieron a enfrentarse con la flota egipcia que trataba de rodear a los griegos por la retaguardia, circunnavegando Salamina. En contra de la versión de Heródoto y la tradición ateniense, los corintios se comportaron con bravura.
Como testimonio de su valor, conservamos el epitafio que recuerda a los corintios caídos en la batalla. Esquilo, en los persas, nos da una vívida descripción de la batalla en el relato que un heraldo persa hace ante la reina. Dice: arranca la flota griega entera y avanza, y entonces se podía oír, muy cercana, una exclamación inmensa: marchad, hijos de los griegos, liberad la patria, liberad a vuestros hijos y a vuestras mujeres, los santuarios de los dioses de vuestros padres y las tumbas de vuestros antepasados. Es la batalla suprema. Por nuestra parte les responde un murmullo en lengua persa: no es hora ya de demorarse. Nave contra nave, chocan ya sus rodas de bronce. Un navío griego ha dado ya la señal para el abordaje. Arranca la trabajada proa de una nave fenicia. Los demás colocan cada uno su proa sobre otro adversario. Al comienzo, el torrente de la escuadra persa resiste, pero como en un estrecho una multitud de barcos se acumula, no hay manera de prestarse mutuo auxilio, y unos y otros se embestían con sus émbolos de bronce, rompiendo los aparejos de los remos. Los trirremes griegas, calculadamente, en círculo nos hostigan. Los cascos de los bajeles se volcaban, y la mar, de cadáveres repleta y de restos de naufragio, no era ya posible ver. Y las riberas y escollos de muerte se van llenando, en fuga desordenada marchan, remando, las naves que forman el bando persa, en tanto los griegos, cual si fueran atunes u otra redada de peces, iban con los restos de los remos y con pedazos de tablas atacándolos, y a todos el espinazo quebraban. Por el piélago se extienden griteríos y lamentos, hasta que, al llegar la noche, se nos hurta el espectáculo. Los atenienses y esginetas realizaron una maniobra envolvente mientras las naves persas, apiñadas en gran número en un estrecho espacio, eran incapaces de coordinar cualquier movimiento y chocaban entre sí. Las naves griegas, más pesadas, hicieron prevalecer en un paso estrecho su capacidad de embestida frente a la maniobrabilidad de la escuadra persa. De este modo, los atenienses empujando por un extremo y los eginetas por otro, destrozaron la flota persa. En las cifras verosímiles de Diodoro, los griegos perdieron 40 barcos y los persas más de 200, sin contar las naves que fueron capturadas. Los griegos habían obtenido en Salamina una victoria que decidía la suerte de la guerra. En Sicilia, en este mismo año, los cartagineses emprendieron una vasta expedición contra los griegos de la isla. La campaña cartaginesa acabó en una gran victoria griega en Himera. La tradición griega quiso ver en ello la existencia de una coordinación entre persas y cartagineses, según la cual los bárbaros del este y del oeste se habían puesto de acuerdo para atacar a la totalidad del mundo griego. Sin embargo, se trata de una elaboración romántica a posteriori. La pretendida coordinación no era, en realidad, más que producto de la casualidad. B. La retirada de Jerjes y de la flota persa. Salamina marcó el inicio del retroceso persa. Los restos de la escuadra persa, ahora que el mar pertenecía a los griegos, se refugiaron en Samos junto a la costa de Asia Menor. Jerjes temía que los griegos navegaran hacia el Helesponto y cortaran sus puentes, lo que aislaría al ejército persa y al propio rey en Europa. Precisamente Temístocles propugnó entonces una gran ofensiva naval en el Egeo para conseguir que las islas sometidas a Persia se pasaran al lado griego y para obligar a la flota persa a refugiarse en la costa de Asia Menor. Después de ello, según Temístocles, y con el Egeo libre de la presencia persa, los griegos arrumbarían al Helesponto y destruirían los puentes. Sin embargo, Eurybíades, Arístides y el resto de los generales se lo opusieron e hicieron fracasar sus planes. La flota griega emprendió la persecución de los persas, pero Eurybíades se opuso a ir más allá de Andros. Por otro lado, si los persas sufrían una derrota terrestre, el propio Jerjes podía caer prisionero de los griegos.
Ante estos peligros, Jerjes decidió retirarse por tierra hacia Asia, pero dejó en Grecia una parte considerable del ejército, así quizá unos 80.000 hombres, a los que hay que sumar los contingentes griegos que combatían en el lado persa, un mínimo de 50.000 al mando de Mardonio, que le promete el triunfo final sobre los griegos en una batalla terrestre. Así, Jerjes partió hacia Persia, atravesó el Helesponto y después de estacionar un ejército en la Jonia, regresó a Susa. Por su parte, el ejército de Mardonio abandonó Atenas y se retiró a invernar en Tesalia, que ofrecía mejores posibilidades de avituallamiento. En el transcurso del invierno 480 al 479, los atenienses regresaron a su ciudad. Los persas sofocaron una rebelión que había estallado en Potidea y Olinto, en la Calcídica, y Mardonio decidió enviar una embajada a Atenas encabezada por Alejandro, el rey de Macedonia. Los atenienses, a instigación de Arístides, rechazaron la pretensión de Mardonio. Esta embajada es aprovechada por Heródoto para definir, en palabras de los atenienses, por vez primera en la literatura griega, la grecidad, to helenikon, en un texto capital para conocer la esencia del helenismo. Dice Heródoto: porque no hay en toda la tierra oro suficiente, ni una comarca tan excepcional por su belleza y su fertilidad, como para que estuviésemos dispuestos a ese precio a abrazar la causa de los medos y esclavizar a la Hélade. De hecho, hay muchas y poderosas razones que nos impiden hacerlo aunque quisiéramos. La primera y principal la constituye el incendio y la destrucción de las imágenes y los templos de los dioses, que exigen de nosotros una implacable venganza, en vez de pactar con el autor de tales sacrilegios. Por otro lado, está el mundo griego, con su identidad étnica y lingüística, con su comunidad de santuarios y de sacrificios a los dioses, y con usos y costumbres similares, cosas que, de traicionarlas, supondrían un baldón para los atenienses. Ante el rechazo a su propuesta, Mardonio decide atacar nuevamente Atenas. Los peloponesios, ocupados en la construcción de un muro en el istmo, no se mueven y, por tanto, los atenienses deben abandonar su ciudad, que es ocupada y saqueada nuevamente. Mardonio creía haber quebrado la voluntad de los atenienses y les envía a su refugio de Salamina una segunda embajada que es igualmente rechazada. Los atenienses matan incluso a un buleuta con toda su familia que proponía aceptar las condiciones del persa. Este acto revela una firme voluntad de resistir que el segundo saqueo de Atenas no ha hecho sino reforzar. C. Platea, 479. Habiendo completado la fortificación del istmo, al llegar la primavera, los griegos pasan a la ofensiva en el frente terrestre. Desde Atenas, Mardonio, advertido a tiempo por los argivos, se repliega hacia Beocia. Aquí, entre el río Asopo y la cordillera del Citerón, en Platea, tendrá lugar la batalla terrestre decisiva. Los griegos disponen, según Heródoto, de 38.700 hoplitas y con la infantería ligera suman unos 110.000 soldados en total. Parecen carecer completamente de caballería. Los efectivos persas alcanzaban, al decir de Heródoto, 300.000 bárbaros y 50.000 griegos. Cifras sin duda exageradas, pero que revelan que Mardonio disponía de una confortable superioridad numérica. Los persas contaban además con abundante caballería. Mardonio situó su ejército detrás del río Asopo, mientras los griegos se disponían en las estribaciones del Citerón, desde Eritras hasta Isias. Los lacedemonios tenían el ala derecha con 5.000 espartiatas, 5.000 periecos y 35.000 hilotas. Los 8.000 atenienses, bajo el mando de Arístides, Mirónides y Leócrates, ocupaban el ala izquierda. El resto de los aliados se distribuían en el centro. El regente espartano Pausanias tenía el mando supremo de todo el ejército.
Durante 10 días Mardonio lanzó repetidas incursiones de su caballería que acometió a los convoys griegos y logró cortar los abastecimientos enemigos. Los griegos se movieron entonces hacia el noroeste, hacia una zona jalonada de colinas bajas al norte-nordeste de Platea, en una posición más avanzada con la intención de encontrar un mejor aprovisionamiento de agua y de inducir al grueso del ejército persa a cruzar el Asopo y trabar batalla. Eran conscientes de que la infantería persa jamás atacaría a los griegos si seguían estacionados en las laderas del Citerón. A su vez, los persas se desplazaron algo más al oeste, siempre detrás del río Asopo. Sin embargo, la estrategia griega no tuvo éxito. La caballería persa volvió a hostigar nuevamente a los griegos y puso el centro de su formación en graves dificultades. Poco después, la caballería persa ocupó Giptocastro, uno de los 3 pasos del Citerón por los que los griegos recibían refuerzos y suministros. Tras la ocupación de Giptocastro, los griegos tenían 2 opciones: o cruzar el Asopo y presentar la batalla en la llanura en un terreno favorable para la caballería persa, o replegarse un poco más al sur para proteger los 2 únicos pasos que permanecían expeditos, Platea y Vilia. Los griegos se decantaron por esta última opción. El ala derecha griega, compuesta por lacedemonios y tegiatas, se plegaría o replegaría hacia el sur para tratar de recuperar el paso de Giptocastro. Los atenienses retrocederían en dirección al sureste para proteger el paso de Vilia y pasarían a ocupar el centro griego, mientras que el centro griego se situaría al norte de Platea para defender el paso más occidental, el de Platea. Sin embargo, la retirada se lleva a cabo con poca coordinación y en medio de bastante confusión. El centro griego retrocedió hasta Platea, más lejos del lugar en principio asignado, mientras que atenienses y espartanos, demasiado lentos en su retirada, se hallaban lejos todavía de sus posiciones de destino. Entonces Mardonio, que cree estar frente a un enemigo que huye, lanza la caballería y las infanterías griegas y persas propiamente dicha. Posiblemente pensaba lanzar el resto del ejército en una segunda oleada. Los contingentes persas trataron entonces de cercar a los lacedemonios y a los tegiatas. En el momento crítico de la batalla, los lacedemonios y tegiatas resistieron los ataques de la caballería y se lanzaron al cuerpo a cuerpo contra la infantería persa. Cuenta Heródoto. Así pues, al verse aislados, los lacedemonios y los tegiatas, aquellos incluidos los soldados armados a la ligera, sumaban 50.000 hombres, mientras que los tegiatas, que en ningún momento se separaron de los lacedemonios, contaban con 3.000, procedieron a realizar sacrificios, decididos a enfrentarse con Mardonio y a las tropas que tenían ante ellos. Primeramente se combatió en torno a una barricada formada por los escudos persas, y cuando la misma se hubo desmoronado, se libró acto seguido un encarnizado combate que duró largo tiempo en las inmediaciones del mismísimo templo de Deméter, hasta que llegaron al cuerpo a cuerpo, ya que los bárbaros agarraban las lanzas del enemigo y las rompían. Lo cierto es que mientras Mardonio estuvo vivo, sus tropas resistieron y se defendieron, derribando a muchos lacedemonios. Pero, al morir Mardonio y sucumbir los efectivos que lo protegían, que eran los más aguerridos del ejército, fue cuando los demás contingentes se dieron a la fuga, cediendo ante los lacedemonios. De hecho, su mayor desventaja residía en su equipo, que carecía de armas defensivas, pues combatían contra hoplitas cuando ellos iban armados a la ligera. Tras la muerte de Mardonio, los lacedemonios hicieron huir a los persas. Es la señal de la victoria griega, una victoria que se había conseguido gracias a la disciplina espartana, que no descompuso su formación frente a los ataques de la caballería y fue capaz de trabar combate cuerpo a cuerpo con la infantería persa. Al mismo tiempo, los atenienses, que llamados por Pausanias acudían en ayuda de los lacedemonios, vencieron a los griegos que habían medizado, especialmente los tebanos.
El ejército persa huyó precipitadamente, los griegos cruzaron el Asopo y masacraron a los persas. Solo una parte del ejército persa, bajo el mando de Artabazo, consiguió huir. Circa mediados de agosto del 479. D. Mícale. En el invierno del 480-479, Temístocles se trasladó a Esparta con la intención de convencer a los lacedemonios de la necesidad de una ofensiva naval. Todo parece indicar que los espartanos aceptaron la propuesta. En efecto, en la primavera del 479, la flota griega pasó a la ofensiva navegando de Delos a Samos, donde se encontraba la escuadra persa. Ante el avance griego, los persas, que contaban con 200 o 300 barcos, un número inferior a los griegos, se retiraron a Mícale, cerca de Mileto, buscando refugio al lado del ejército que Jerjes había dejado aquí para evitar una sublevación general de la Jonia. Los persas vararon su flota y la rodearon con una empalizada mientras el ejército se estacionaba junto a las naves. Alejaron también a los jonios del frente de batalla bajo el pretexto de que protegieran la retaguardia, pero en realidad porque temían que les hicieran traición. Los griegos atacaron la flota persa y la destrozaron. Inmediatamente desembarcaron. Solo los persas propiamente dichos se batieron con valor, pero los griegos aplastaron toda resistencia. En el mismo campo de batalla, los griegos de Asia Menor y de las islas cercanas a la costa se pasaron al bando heleno, lo que Heródoto califica de una segunda revuelta de la Jonia. Los milesios, que guardaban los pasos de la retaguardia, masacraron a los que huían. Después de la victoria, los generales griegos se reunieron en Samos para tratar del destino de los griegos de Asia y de las islas que habían desertado de los persas. Los lacedemonios y el resto de los peloponesios consideraban imposible defender de manera continuada Asia Menor y las islas próximas y propusieron trasladar sus habitantes a Grecia. Se les daría la tierra de las ciudades que habían medizado. Los atenienses y los griegos de Asia y del Egeo se opusieron a tal medida y los peloponesios transigieron. Los samios, quiotas, lesbios y otros isleños fueron entonces admitidos en la Liga Helénica. Luego la flota griega partió con rumbo al Helesponto para cortar los puentes, pero cuando ésta llegó a Abido, el ejército persa de Artabazo, que huía desde Platea, había pasado ya a Asia y los puentes habían sido desmantelados por una tempestad. Llegados a este punto, los lacedemonios y el resto de los peloponesios pensaban que los objetivos principales de la campaña se habían logrado y se retiraron. Por su parte, los atenienses y los demás griegos consideraban que era necesario expulsar definitivamente de Europa a los persas. Estos se habían concentrado en la plaza fuerte de Sesto, la capital de la satrapía de Escudra, que comprendía Tracia y el protectorado de Macedonia, y era el lugar de paso obligado de la ruta del trigo que iba del Ponto Euxino a Atenas. Desde Abido, los atenienses cruzaron el estrecho y emprendieron el asedio de Sesto, que cayó en el otoño. La toma de Sesto, que dejaba el Helesponto en manos griegas, marcaba para Heródoto y para Tucídides el final de las guerras médicas y el definitivo alejamiento de la amenaza persa. 3.3. Las razones de la victoria griega. ¿Cómo fue posible que unos pocos miles de griegos se impusieran a un imperio capaz de movilizar en hombres, barcos y dinero recursos inmensos? Es una pregunta que a lo largo de los siglos ha inquietado a cuantos han reflexionado sobre el conflicto entre griegos y persas. En primer lugar, las guerras médicas pusieron de manifiesto las debilidades insalvables del ejército persa relativas a su composición plural y a su armamento. La heterogeneidad de efectivos en lenguas, costumbres y especialmente en los modos de hacer la guerra suponía un grave obstáculo para el ejército persa. La mayor parte de los soldados que componían el ejército persa presentaban carencias en su armamento, especialmente en armas defensivas. Armados con lanzas, arcos, escudos de mimbre y espadas cortas,
Muchos de ellos, incluso los mismos persas, no llevaban siquiera coraza. En el cuerpo a cuerpo no podían resistir a los hoplitas griegos sólidamente armados. Es cierto, se nos dice, que en el ejército persa figuran hoplitas, todos los griegos que habían medizado, pero no constituían la parte principal. He aquí una de las claves. El núcleo esencial del ejército, formado por los persas propiamente dichos, era incapaz de penetrar en la compacta formación de la falange hoplítica. Ello explica la resistencia de Leónidas y los suyos en las Termópilas y las victorias griegas en Platea y Mícale. La caballería persa era numerosa y estaba bien entrenada y mandada. Acostumbrada a triunfar en los espacios abiertos de las llanuras asiáticas, sin embargo, veía reducida su importancia en los terrenos ásperos y abruptos de la Grecia continental y, sobre todo, escasamente protegida. Los griegos los consideraban arqueros a caballo. No podía romper el frente de una falange griega. Los hoplitas griegos contaban con eficaces armas defensivas, escudo, coraza, yelmo y grebas, y si lograban mantener el orden, la victoria estaba prácticamente asegurada. Ni los griegos que formaban en el ejército persa, ni la caballería, ni una superioridad numérica abrumadora fueron capaces de compensar la superioridad de la infantería pesada griega, especialmente cuando ésta se situaba en terreno favorable y mantenía la formación. Muchos pueblos combatieron con escaso entusiasmo y se desbandaban con facilidad, especialmente cuando su jefe supremo moría. Los mismos persas tuvieron una dependencia excesiva de su general y acusaban duramente su pérdida, como ocurrió en Platea cuando pereció Mardonio. En este sentido, podemos suponer los efectos que tuvo sobre la moral del ejército la retirada de Jerjes tras la derrota de Salamina. Aún más, el ejército en su conjunto dependía excesivamente de los contingentes persas, de manera que la derrota de los persas arrastraba a todo el ejército. Integrado por más de 30 estados, el ejército griego tenía también una composición muy variada, lo que provocó divisiones, pero en el momento del combate la diversidad era en parte aparente. Su armamento era homogéneo y superior al persa. Los persas tuvieron que hacer frente también a numerosos problemas logísticos prácticamente insalvables. La dificultad de la geografía griega, la incapacidad de los puertos griegos para acoger la escuadra, las costas excesivamente recortadas que impedían el despliegue completo de la flota y sobre todo los graves problemas que planteaba el abastecimiento en suelo griego de un número tan elevado de hombres y animales, no solo en alimentos, sino también y muy especialmente en agua. Por paradójico que nos parezca, su propio número fue más una rémora que una ventaja. En este sentido, la retirada de Jerjes y de parte del ejército redujo el ejército persa al mando de Mardonio en un número más racional. Con contingentes más pequeños y selectos, mejor armados y abastecidos, los persas tuvieron entonces la mejor oportunidad de vencer. Otra de las razones de la victoria griega es de índole estratégica. El mando persa dio muestras de división, pero salvo algunas excepciones, el comando supremo persa, fiado en una presunta superioridad militar y analizando a la ligera las posibilidades griegas, tuvo casi siempre una apreciación incorrecta de la situación estratégica. Ello le llevó a cometer errores en momentos decisivos, como ocurrió en Salamina o Platea. En el mar, sus posibilidades de victoria se centraban en una batalla en mar abierto y nunca en aceptar combate en un paso estrecho. En tierra, debieron apostar por una estrategia indirecta, hostigar, rodear, flanquear, como hicieron en las Termópilas o en la primera parte de la batalla de Platea. Solo en condiciones muy favorables podían aceptar un choque frontal con la falange. Una de las características del conflicto fue la división griega, que afloró a cada momento. Muchos estados griegos se sometieron a los persas antes de las invasiones, otros muchos, y muy importantes, medizaron en el transcurso de la lucha, otros permanecieron neutrales. En muchos casos, tanto las ciudades que medizaron como las que no lo hicieron, estaban divididas en su fuero interno en facciones antipersas y filopersas.
por no hablar de las disensiones entre los propios griegos que combatieron finalmente a los persas, que se reflejaban en el Consejo de Generales, donde casi siempre las estrategias espartanas y atenienses son opuestas y se enfrentan gravemente, especialmente durante y después de la batalla de Salamina. Pero, a pesar de todas las divisiones, la estrategia ateniense era la acertada y prevaleció en los momentos cruciales. Aún más, paradójicamente los griegos, especialmente Temístocles, fueron capaces de aprovechar su propia división como un arma para vencer. Es ella, por ejemplo, la que hace creíble el mensaje de Temístocles a Jerjes antes de Salamina. Sobre todo, los griegos consiguieron sembrar la duda sobre el comportamiento de los propios helenos que figuraban en el ejército persa. A pesar de todo, bastantes estados griegos lograron sobreponerse a sus divisiones internas, a las querellas con sus vecinos y a los propios desastres de la guerra y ver más allá. No es fácil especular sobre aquello que no ocurrió, pero no podemos creer que, si los tesalios se hubieran mantenido en el bando griego, los focidios se hubieran medizado como pretende Heródoto, o que Tespias y Platea hubieran combatido con los persas si Tebas se hubiera alineado con los griegos. En el Tempe, tesalios y focidios podían haberse acogido a la neutralidad y todos los beocios figuran en el mismo bando. No es tan segura la cerrada enemistad de Tespias con Tebas en este período, desde luego no mucho más que Tanagra o que Orcómeno, la gran rival de Tebas en Beocia, dos ciudades que medizan junto a los tebanos. Egina y Atenas mantuvieron un encarnizado enfrentamiento antes de las guerras médicas, que seguirá después, y cooperaron en el mismo bando. Sin olvidar la decisiva contribución de otros estados como Egina o Corinto, Esparta se mantuvo en el lado de los griegos e influyó en las ciudades de la Liga del Peloponeso. Atenas resistió inquebrantablemente a pesar de las dos destrucciones de su ciudad, de las propuestas ventajosas de Mardonio y de la, en ocasiones, desesperante actitud de los aliados. Atenienses, espartanos y otros muchos griegos combatieron firmemente convencidos de que la dominación persa significaba la esclavitud de toda Grecia. 3.4. Las consecuencias de las guerras médicas. Las guerras médicas promovieron, en primer lugar, un impulso del panhelenismo. No se trata del refuerzo de una unidad política, sino del desarrollo de una conciencia de unidad de civilización, de costumbres, lengua y religión, que predispone a las ciudades a una actitud solidaria frente al bárbaro. Como parte de este panhelenismo, la dura prueba de la guerra profundizó también en el dualismo entre griegos y bárbaros y ahondó la conciencia del abismo que separaba a los bárbaros de los helenos. Es ahora cuando el griego se define por antonomasia frente al bárbaro. La guerra continuó todavía largos años, pero durante casi 70 años los persas fracasaron en todo intento de recuperar posiciones en el Egeo, en el Asia griega y en Grecia continental. La paz de Calias, firmada en el 449, confirmó las pérdidas persas. Solo la guerra del Peloponeso les dará la oportunidad, a partir del 411, de recuperar por vía diplomática lo que habían sido incapaces de conseguir por la fuerza de las armas. El Sinedrio de la Liga Helénica se convirtió en el alto tribunal que juzgó los casos de medismo. El castigo a algunas ciudades que habían medizado fue especialmente duro. Tebas puede ser tomada como ejemplo. Los griegos saquearon el territorio de Tebas y asediaron la ciudad, que tuvo que rendirse. Sus muros fueron derruidos y los principales filopersas fueron entregados. En Tebas se instauró una oligarquía progriega. Aunque la Confederación Beocia no fue disuelta, la organización federal salió muy debilitada de la guerra y Tebas debió ceder la hegemonía de la Confederación a Tanagra. Tebas y otros estados que medizaron tardaron largo tiempo en recuperarse. En un mundo griego estructurado en poleis independientes, la unidad política, mucho menos la creación de un estado único, era imposible por el mero hecho de que destruía precisamente la forma de organización tradicional.
Si entendemos esto, estaremos rozando con los dedos la esencia del clasicismo. De este modo, las guerras médicas, a la vez que desarrollaron la conciencia de pertenecer a una misma civilización, dieron lugar a la división política de la Hélade. Ambos fenómenos no son en modo alguno incompatibles. Así, la consecuencia más importante de las guerras médicas fue el nacimiento de dos alianzas militares antagónicas. Por un lado, la Liga del Peloponeso, bajo la hegemonía de Esparta, que tiende a preferir los regímenes oligárquicos y que se asienta, salvo algunas excepciones como Corinto o en menor medida Mégara, sobre el poder del ejército de tierra. Por otro, la Liga Délico-Ática, cuyo hegemón es Atenas, donde la democracia se impone paulatinamente y que se fundamenta sobre el poder naval. A partir de ahora, la historia de Grecia entrará en la llamada Pentecontesia, el período de los 50 años siguientes a las guerras médicas, que se caracteriza por el progresivo enfrentamiento entre estos dos bloques que desembocará en la larga y terrible Guerra del Peloponeso.